Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Lunes 15 de diciembre de 2025. Vinculan a proceso al exgobernador de Chihuahua, César D., por el presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita. La jueza federal determina que permanecerá en prisión preventiva oficiosa y define 6 meses para la investigación complementaria del exfuncionario. Dictan prisión preventiva oficiosa contra Edgar R., presunto líder de una célula criminal dedicada a extorsionar a comerciantes y ganaderos de Durango y Coahuila. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana descarta por ahora que las investigaciones del caso estén involucrados políticos o la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM. Detienen a Jesús G., exdirector de Desarrollo Tecnológico, por su posible implicación en el desvío de más de 5,000 millones de pesos que estaban destinados al mantenimiento y obras de las prisiones federales en México durante la gestión del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Supera el Buen Fin de este año 2025 la meta de ventas. En total se alcanzaron los 219.2 mil millones de pesos, es decir, un 9.6% más de lo estimado. La Secretaría de Economía consolida a este programa como el principal evento comercial del país. En Chile, el ultraderechista José Antonio Kast se proclama presidente en la segunda vuelta de las elecciones con el 58.1% de los votos. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum expresa su confianza en que ambos gobiernos mantendrán una relación de cooperación y diálogo. Y en los deportes, Toluca se proclama bicampeón del torneo Apertura 2025 al vencer a Tigres en una tanda larga de penales. Más adelante le compartiremos la crónica completa. Muy buenos días, así les damos la bienvenida en este lunes 15 de diciembre a 11 Noticias Matutino. Le tenemos lo más relevante para que ustedes estén bien informadas e informados. Les recordamos que pueden seguirnos y escucharnos a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. También le invitamos a que nos siga en todas nuestras redes sociales. Las puede ver en la pantalla. También el código QR que aparece en la pantalla es para que lo puedan escanear. Les lleva directamente a nuestra página con más información. Siga nuestra transmisión totalmente en vivo en Facebook y también en YouTube. Sus comentarios y sus opiniones los recibimos con mucho gusto y pueden utilizar el hashtag 11 Noticias. Vamos a arrancar con temas de procuración de justicia, porque mire, la Fiscalía General de la República obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador de Chihuahua, César D. Esto por su posible participación en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La dependencia detalló que el Ministerio Público de la Federación aportó la información probatoria para que una jueza emitiera esta resolución. De acuerdo a la Fiscalía General de la República, César D., quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, presuntamente participó en un esquema de lavado de dinero en el que pretendió ocultar más de 73 millones de pesos, recursos aparentemente desviados de las arcas estatales. La juzgadora también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y César D. va a permanecer preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Esto, como sabemos, tras su captura el pasado 8 de diciembre en Chihuahua. Y mira, el Gabinete de Seguridad informó sobre acciones relevantes, y es que refirió el alcance de recientes detenciones, aseguramientos y la identificación de células dedicadas a la extorsión contra comerciantes, ganaderos y sobre todo al combate al robo de autotransporte. Mi compañero Armando Gama nos informa. Edgar R., líder de una célula criminal dedicada a extorsionar a comerciantes y ganaderos de Durango y Coahuila, acumula varias órdenes de aprehensión por al menos 6 delitos como secuestro, cobro de cuotas, venta y distribución de drogas, robo de vehículos, clonación de tarjetas y lavado de dinero. El Gabinete de Seguridad Federal también informó que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda bloqueó cuentas de personas relacionadas con el presunto delincuente por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
así como de 3 empresas con distintos giros comerciales que presentaban patrones financieros irregulares, características de empresas fachada y operaciones destinadas a simular pagos de nómina y compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas sin actividad económica real identificable. Este fin de semana, un juez dictó a Edgar R. prisión preventiva oficiosa por delitos como portación de armas de fuego y narcotráfico. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que por el momento en las investigaciones contra Edgar R. no están involucrados sindicatos como la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, o políticos como el diputado Pedro Aces. Hay varios delitos que se están investigando, pero ninguno está relacionado como tal con un sindicato. Lo tenemos o con algún vínculo político. En otras acciones, el Gabinete de Seguridad Federal destacó que en noviembre bajaron 13% los robos a transporte de carga en estados del centro del país en relación al mes previo. Reportó 68 detenidos en la operación Senda implementada por fuerzas federales en 46 municipios del Estado de México. Incluso, la Fiscalía Mexiquense denunció que varios sindicatos de transportistas están relacionados con este delito. Algunos vehículos disfrazan sus actividades con la representación de algunos sindicatos. Hasta este momento se han identificado sindicatos como la USON y ACME principalmente. Y como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se han desplegado 800 elementos de la Defensa Nacional apoyados con helicópteros para combatir las extorsiones contra productores de limón. Hay presencia de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno en las 75 empacadoras que se encuentran en la región de Tierra Caliente en Michoacán. Otros 800 militares inhiben la criminalidad contra productores y empacadoras de aguacate. 11 Noticias, Armando Gama. Y seguimos con temas de seguridad porque, mire, autoridades federales detuvieron a Jesús G., exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Presuntamente está acusado de participar en el desvío de millones de dólares destinados a los penales federales del país. Es investigado por presuntamente haber participado en la red de corrupción que realizó el desvío de más de 5,000 millones de pesos que estaban destinados al mantenimiento y obras de las prisiones federales. Esto durante la gestión del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Presuntamente Jesús G. forma parte del grupo de 60 personas que han sido señaladas de participar en la red de corrupción y en contra de quienes se libró una orden de aprehensión en las que se les acusa, dentro del total de los recursos desviados, de haber realizado operaciones financieras por aproximadamente 2.950 millones de pesos para ocultar el origen mediante facturas falsas y los movimientos de recursos a través de empresas fachada relacionadas con Víctor M., esposo de una conductora de televisión. Y mire, el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana asegura su detención ocurrió el pasado jueves sin especificar a dónde fue trasladado o bien puesto a disposición de un juez federal. A partir de este lunes 15 de diciembre, nuestro país iniciará la entrega de 249 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos proveniente de la cuenca del río Bravo. Este envío gradual del recurso es parte de los acuerdos logrados durante el fin de semana entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Esto a propósito del Tratado de Aguas firmado por ambas naciones en 1944. La Secretaría de Relaciones Exteriores dejó en claro que México cumplirá sus obligaciones y proyectó concluir las entregas el 31 de enero del 2026. Recalcó que el gobierno de México no ha violado las disposiciones del tratado y argumentó que el quinquenio anterior estuvo marcado por una sequía extraordinaria y sin precedentes, lo cual afectó a usuarios de ambos países. También recordó que las autoridades mexicanas han realizado entregas adicionales siempre dentro de este tratado, de la disponibilidad hidrológica y de los límites operativos y de infraestructura de la región, sin afectar el agua para consumo humano y producción agrícola en la frontera.
Ambos gobiernos también alcanzaron un entendimiento sobre la gestión del agua para el ciclo actual que comprende 5 años. Coincidieron en seguir trabajando de manera cooperativa y precisa. En caso de incumplimiento, cada país puede actuar de manera soberana. Y mire, después de que se informara y se difundiera sobre todo la información de la judicialización de una carpeta de investigación contra María Amparo C., presidenta de la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y acusada de uso ilícito de atribuciones y facultades, bueno, pues la Fiscalía General de la República ya precisó que el proceso inició en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado. Hay que recordar que en 2024... Petróleos Mexicanos denunció a María Amparo C. por cobrar de manera ilícita una pensión vitalicia, esto tras la muerte en 2004 de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla, quien solo había estado 129 días en el puesto de coordinador ejecutivo, por lo que no le correspondía ese derecho. Así, durante 20 años, María Amparo C. habría cobrado 125,000 pesos mensuales, de tal forma que pudo haber incurrido en un fraude por 31 millones de pesos a Pemex. A través de redes sociales, la FGR informó que el Ministerio Público Federal ya está analizando a detalle esta indagatoria a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho y dejó muy en claro que es absolutamente falso que esa institución, es decir, la FGR, trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones de redes sociales, es lo que precisó la FGR. Bueno, vamos a cambiar de tema y es que mire, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo de gira en Chihuahua, gira de trabajo, ahí supervisó el Centro de Educación y Cuidado Infantil en Ciudad Juárez. Va a ser inaugurado ya en el próximo mes de enero. Va a ser el primer centro de un total de 1,000 que el Instituto Mexicano del Seguro Social está construyendo en todo el país. Es el primer centro de educación y cuidado infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social. Antes se llamaban guarderías, ahora son los CESIs, para que las mujeres puedan trabajar y dejar a sus hijos. Este es tiempo de mujeres. Así es como le dice, el nuevo CESI, de Ciudad Juárez, permitirá a madres trabajadoras, principalmente de la maquila, poder dejar a sus hijas e hijos en un espacio seguro, amoroso y educativo. Muchas gracias. Yo fui una mamá soltera que batallé toda mi vida para cuidar a mis hijas y sé lo difícil que es y sé lo mucho que va a ayudar este programa a muchas madres. Les agradecemos que las autoridades hayan hecho esto tan bonito y nuestra presidenta Claudia haya cumplido con nosotros los juarenses. Y previo a concluir su gira de trabajo del fin de semana, como le mencionábamos, por Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum también visitó de manera sorpresiva el Hospital Regional número 2 del IMSS, allá en Ciudad Juárez, para conocer el abasto de medicamentos en la farmacia de ese nosocomio. Bueno, pues la mandataria aseguró que cada día mejora la estrategia de entrega de medicamentos en las instituciones de salud pública a nivel nacional. Vamos a retomar asuntos de justicia y es que mire, a 100 días de la entrada en funciones del órgano de administración judicial, su titular Néstor Vargas Solano aseguró que se están sentando las bases de un nuevo sistema judicial. En el Poder Judicial se acaban los privilegios de los juzgadores y juzgadoras que se creían intocables, afirmó el presidente del órgano de administración judicial, Néstor Vargas Solano, al rendir su primer informe de labores. Esta institución, surgida en septiembre, sustituyó al Consejo de la Judicatura y es uno de los pilares del Poder Judicial en México. Vargas Solano señaló que el Poder Judicial comienza a recobrar la confianza y la dignidad que nunca debió perder. Se están extinguiendo en el Poder Judicial las personas e intereses que se creían intocables, aquellas redes internas que solo protegían y servían a unos cuantos. Eso nunca debe volver a suceder. El presidente del órgano de administración judicial estuvo acompañado de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y del ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar. Néstor Vargas indicó que el Poder Judicial hará más con menos recursos en 2026, pese a que el extinto Consejo de la Judicatura dejó un déficit de 14,000 millones de pesos.
En los primeros días del próximo año emprenderemos un ambicioso plan de trabajo para combatir el rezago en todos los órganos jurisdiccionales, tomando en cuenta también que el legislador nos redujo una cantidad importante de recursos para el presupuesto 2026. Vargas Solano informó que se creó un nuevo tabulador para ajustar salarios porque había plazas con percepciones superiores al mercado y también para garantizar el pago a los más de 55,000 trabajadores del Poder Judicial en México. Y en materia de resultados, destacó las acciones del Instituto de la Defensoría Pública. 12,495 defensas asumidas en el sistema penal acusatorio y 2,247 resoluciones favorables que restituyen derechos y libertades. La transformación del sistema judicial apenas comienza, pero se han dado las primeras acciones firmes, sostuvo. 11 Noticias, Gilberto Molina. Y mire, este domingo se realizó una consulta ciudadana a las y los habitantes de Tula, Atitalaquia y Tlaxcuapan, esto en el estado de Hidalgo. La finalidad era saber si estaban de acuerdo o no en que se construyera el parque ecológico y de reciclaje en esa región, entre otras cosas, para promover un esquema de economía circular y dar un mejor destino a las 3,000 toneladas de basura que se generan solo en esa región. Este ejercicio se realizó con el apoyo logístico del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, que reportó que la jornada transcurrió de forma pacífica, con solo un par de incidentes menores por equivocación de casilla. El resultado no fue favorable para este proyecto propuesto. Hubo una participación del 8.8% del total del padrón electoral. El 63.10% de los participantes indicó que no está de acuerdo, mientras que el 35.3% estuvo a favor y el resto de la participación fue nulo. Horas antes de conocerse este resultado, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, reconoció a través de sus redes sociales la participación de los habitantes de Tula, Tlaxcuapan y Atitalaquia y dijo que opinar y decidir fortalece la democracia ambiental. Ahora bien, ¿qué es el Parque Ecológico y de Reciclaje de Hidalgo que se estaba proponiendo? Bueno, pues es una de las apuestas del Gobierno de México para promover la economía circular. Plantea transformar un predio federal de 683 hectáreas, el lugar donde se ubicaría la extinta refinería Bicentenario, que se pretendió construir en el sexenio de Felipe Calderón y ahora sería un parque ecológico, un parque de economía circular con plantas de transformación de residuos, también áreas de capacitación pluvial y un centro de innovación. Como parte de este esfuerzo, se considera restaurar también uno de los ríos más contaminados, el río Tula, y de rescatar el humedal con jardines. También habría áreas deportivas, senderos y espacios familiares. Cambiamos de tema. Mira, el concurso Miss Universo informó este domingo que va a cerrar sus oficinas en la Ciudad de México. Esto luego de denunciar que ha sido blanco de supuestos ataques infundados con motivaciones políticas que impiden su operación adecuada. Este anuncio se da apenas a unos días de que uno de los propietarios de este certamen, el empresario mexicano Raúl R., enfrenta desde 2024 acusaciones por tráfico de drogas, armas y combustible robado en México. Este año, como sabemos, este concurso que se celebró el pasado 21 de noviembre en Tailandia fue ganado por la mexicana Fátima Bosch, quien ofreció este sábado una rueda de prensa y lo hizo en un hotel de la ciudad de Villahermosa, allá en Tabasco. Agradeció el respaldo de la sociedad de Tabasco y expresó también su emoción por regresar a su estado natal tras haber obtenido este título internacional. A través de un desfile de bienvenida, el domingo este desfile avanzó por diversas avenidas de allá de Tabasco, de Villahermosa, y hubo una verbena popular, precisamente felicitando y festejando a Fátima Bosch. Le invitamos a tomar en cuenta algunos avisos si es que aún no ha salido de casa o ya va camino a su destino. Mire, hay avance lento sobre Avenida Estadio Azteca
y Calzado de Tlalpan, esto es en la alcaldía Coyoacán. Ahí tiene alternativa vial, puede utilizar Avenida del Imán. También maneje con precaución, hubo una volcadura desde hace algunas horas de un vehículo, esto sobre Calzada Chabacano y Ramón Fabi en la alcaldía Cuauhtémoc. Las autoridades correspondientes están ya laborando en la zona y pues le recordamos que para mejorar la movilidad se implementa el modo reversible en circuito interior, esto desde el Monumento a la Raza hacia Leibniz. Y es desde las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la mañana. También, continúan los servicios de emergencia laborando por una volcadura, esto sobre la avenida Estadio Azteca y la calzada de Tlalpan en la colonia Bosques de Tetlamaya en la alcaldía Coyoacán. Tómelo en cuenta, fue una volcadura importante ahí cerca de calzada de Tlalpan desde hace varias horas que están laborando ya los servicios de emergencia. Sigue cerrado por la zona, tómelo en cuenta. También hay afectaciones derivadas de trabajos de ampliación al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por lo tanto, el servicio de trenes estará operando con variaciones, esto en las frecuencias en hora pico hasta nuevo aviso, y nos estamos refiriendo al tren suburbano que corre desde Buenavista hasta Cuautitlán. Esos son algunos avisos que les tenemos, por supuesto. Aquí cualquier información de último momento se la daremos a conocer. Le invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar tenemos información sobre el Buen Fin, el impacto que generó esta edición 2025, pero también la información deportiva. Hay nuevo campeón del fútbol mexicano en la rama varonil. Es el bicampeón Toluca, que por cierto alcanza el número de campeonatos a las Chivas del Guadalajara. Con esto y más volvemos. Tal como le adelantábamos, en este mismo espacio llegó el nuevo Frente Frío número 21. Vamos a conocer las condiciones meteorológicas para este inicio de semana hasta el Servicio Meteorológico Nacional con Ismael Marcelo con el estado del tiempo. Ha llegado el Frente Frío número 21 al oriente de la República Mexicana y a lo largo de la jornada ocasionará lluvias muy fuertes e intensas en Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, también se esperan densos bancos de niebla y lluvias persistentes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas y en la península de Yucatán. Por esta razón recomendamos a todos los automovilistas conducir con mucha precaución. El sistema viene acompañado por una masa de aire polar, por lo que bajan nuevamente las temperaturas en los estados del norte y centro de la República Mexicana, y esta mañana los termómetros vuelven a caer por debajo de 0 grados en partes altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Y como se lo anticipamos el viernes pasado, también ocasionará viento del norte con rachas de 40 a 70 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México y rachas de hasta 90 kilómetros por hora en la zona del Istmo y Golfo de Tehuantepec. Hacia la tarde esperamos temperaturas superiores a 30 grados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, en la Ciudad de México se pronostica ambiente frío esta mañana con una temperatura mínima de 7 a 9 grados Celsius y mínimas cercanas a 5 grados en partes altas del sur de la capital del país. Durante la tarde incrementarán los nublados con posibilidad de algunas lluvias de carácter aislado y las máximas oscilarán entre 18 y 20 grados Celsius. Recuerde que conforme nos aproximamos al mes de enero, las temperaturas continuarán bajando en la mayor parte del territorio nacional. 11 Noticias, Ismael Marcelo. Pues ahí están las condiciones meteorológicas para este lunes. Y mire, la Comisión Nacional del Agua hizo un balance precisamente sobre los fenómenos meteorológicos con los que cierra este 2025. Y en total se registraron 31 ciclones tropicales, 13 de ellos en el Océano Atlántico y 18 más en el Pacífico nororiental. En el Atlántico hubo 8 tormentas tropicales,
un huracán categoría 2, 4 huracanes categoría 3, 4 o 5, mientras que en el Pacífico hubo 8 tormentas tropicales, 7 huracanes categoría 1 o 2 y 3 huracanes mayores. Esta temporada de lluvias y ciclones tropicales de mayo a noviembre permitieron la recuperación, esto es muy importante, del almacenamiento de agua en las presas nacionales. Y ahí se alcanzó un nivel máximo promedio de 72%, un 8% superior al del año pasado cuando llegó a 64%. Más de 80 presas superaron el 100% de su nivel máximo. La Conagua también destacó el caso particular del sistema Cutzamala, que llegó a 97% de su capacidad, en contraste con el 67% del año anterior, de 2024. Los mayores niveles de almacenamiento se registraron en los estados de Sinaloa, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Sonora. Cambiamos de tema, vámonos con asuntos económicos, porque mire, la 15ª edición de El Buen Fin 2025 superó la meta de ventas programada en 200,000 millones de pesos. En total se alcanzaron los más de 219,000 millones de pesos, es decir, un 9.6% más. Así lo informó la Secretaría de Economía. Las ventas alcanzadas del 13 al 17 de noviembre pasado consolidaron a este programa del Buen Fin como el principal evento comercial del país, con impactos positivos en ventas, participación empresarial, confianza del consumidor y digitalización de los medios de pago. El comercio digital, informó la Secretaría de Economía, participó en un 21% en esta edición del Buen Fin. La facturación bancaria fue de casi 153,000 millones de pesos y 196 millones de transacciones. Participaron 215,000 negocios, 87% de las cámaras de comercio involucradas en acciones de difusión y primeras compras. De las compras, precisamente, el 68% fueron en tienda física. El 77% fueron pagadas con tarjeta, con algún tipo de tarjeta, crédito o débito. 48% de los consumidores compró productos hechos en México y hubo un 86% de personas satisfechas con las compras que realizaron. Vamos a cambiar de tema. Mire, se van a investigar ahora de oficio para garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencias, tanto la violencia familiar entre parejas. Esto y otras reformas es lo que el Congreso de la Ciudad de México aprobó este fin de semana. Les contamos más. Este sábado el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal para la protección de las mujeres, niñas y adolescentes, así como otras en materia de derechos humanos para distintos sectores de la población. Se aprobó la creación del delito de violencia familiar entre pareja, diferenciándolo de la ejercida entre parientes, la cual se investigará de oficio para garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencias. Entre las reformas también está el fortalecimiento del tipo penal de abuso sexual, por lo que se incrementa la pena mínima de 2 a 4 años de prisión y una multa de hasta 113,000 pesos. Se trata de un dictamen histórico para garantizar la protección de las mujeres ante las realidades de violencia, de abuso y de acoso cotidiano. Realidades que vivimos todos los días en el transporte, en la escuela, en el trabajo, en nuestra casa. Y el fortalecimiento del tipo penal de acoso y la creación del delito de acoso sexual digital. También se perseguirá de oficio el grooming, bajo el tipo penal de acoso sexual contra menores de edad. Otras reformas aprobadas por el Congreso son incluir en la educación básica contenidos y programas sobre los daños a la salud asociados al uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos. El teletrabajo en casos de contingencia ambiental, con el objetivo de proteger la salud de las y los capitalinos. Armonizar la ley de salud a fin de incorporar políticas sanitarias orientadas a la atención integral de la población LGBTQI+. Garantizar a pueblos indígenas y afromexicanos acceso a Internet y a los medios digitales de información y comunicación.
Vámonos con la información deportiva y es que mire, Toluca hace historia nuevamente al alcanzar el título del fútbol mexicano como bicampeón. Le hablamos de la rama varonil, le vamos a compartir un resumen de la jornada y cómo logró este título. Toluca es bicampeón del fútbol mexicano. Levanta su título número 12 y lo hace de la mano de Alexis Vega, la figura que apareció cuando más se necesitó. En el infierno no hubo respiro, hubo sufrimiento, emoción y una final que terminó por definirse de manera cardíaca desde la tanda de penales. Alexis Vega. La noche arrancó cuesta abajo para el Diablo. Tigres se fue desde el minuto 14 arriba en el marcador y silenció por momentos al Nemesio 10. Pero Toluca respondió con carácter, empujado por su gente. Primero empató el partido y después le dio la vuelta para ganar 2-1 en el tiempo regular. Resultado que igualó el global 2-2 y mandó la gran final a los tiempos extras. Ya en los tiempos extras, el desgaste fue total. El cansancio se notó en cada recorrido y en cada disputa, pero nadie regaló nada. El campeonato se mantuvo en el aire y la tensión creció con cada minuto hasta la final. Tuvo que definirse desde los 11 pasos. La tanda de penales fue larga, tensa y llena de nervio. Pero Alexis Vega, el capitán, tomó el balón en el momento más pesado de todos y cobró el penal del campeonato. Yo como capitán tengo que tomar esa responsabilidad. Yo estaba muy seguro de mí mismo, practico muchísimo los penales porque hemos ganado finales con esto y bueno, obviamente también pararse ahí al frente no es nada fácil, saber que llevas la responsabilidad de muchos aficionados. Fue una final muy emocionante y que va a quedar para la historia. Mientras en las tribunas el nervio fue total, pero la emoción se desbordó con ese gol de campeonato que regaló una alegría más a la afición mexiquense. Estábamos mordiéndonos las uñas, ya queríamos llorar y todo, pero se logró. Se siente muy hermoso, fue una final muy sufrida por los penaltis, teníamos el gane con el gol de Luis García, pero pues hay que sufrir, hay que saber sufrir y ganar. Así tenía que ser. La película decía Toluca campeón ante Tigres. Pues ahí están las voces de aficionadas y aficionados con este triunfo del Toluca. Y mire, la selección nacional de fútbol americano, la selección varonil, obtuvo un triunfo ante Canadá. Estas y otras breves deportivas. Orbelín Pineda volvió a brillar con el AEK Atenas. El mexicano fue protagonista en la goleada 5-0 sobre Panetolikos en la Superliga de Grecia al marcar el primer gol del partido. Pineda fue clave en el ataque y el control del juego, confirmando el gran momento que vive esta temporada y consolidándose como una de las figuras del AEK. México hizo historia en el fútbol americano. La selección mexicana senior venció por primera vez a Canadá 41-34 en tiempo extra. En el estadio Wilfrido Macié, tras 10 años sin actividad, el equipo regresó con fuerza. El quarterback Iker Ayala anotó el touchdown decisivo y la defensa selló el triunfo con una intercepción clave. Isaac del Toro confirmó su calendario 2026 con la mira puesta en el Tour de Francia. El mexicano correrá con la UAE Team Emirates y compartirá equipo con Tadej Pogacar. Iniciará en la gira por Emiratos y competirá como líder en varias pruebas europeas y llegará en julio al Tour de Francia, el mayor reto de su carrera. John Cena se retiró oficialmente de la WWE y cerró una era histórica. Su última lucha fue una derrota polémica ante Gunther, tras rendirse por sumisión por primera vez en casi 20 años, con 17 campeonatos mundiales y una carrera legendaria. Cena se despidió dejando su equipo en el ring, entre aplausos y nostalgia. Y a propósito de que estamos con información deportiva, mire, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una pausa en su agenda de trabajo y visitó el gimnasio donde entrena la campeona mundial de boxeo Diana La Bonita Fernández. Pues ahí la mandataria federal saludó a la boxeadora, quien por cierto es la primera juarense en ganar el título del Consejo Mundial de Boxeo. Durante su visita, La Bonita Fernández le regaló a la presidenta un par de guantes que ha usado en sus competencias. Esos son para usted. Estos son de la campeona. Esos son para usted.
Tras ponerse los guantes, la presidenta también recibió de la boxeadora algunos tips de combate para lanzar y esquivar golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Y los puso en práctica. Como se observa, finalmente la mandataria destacó la disciplina y constancia de la campeona mundial, lo cual refirió debe ser ejemplo para mexicanas y mexicanos. Diana es una grandiosa mujer, campeona mundial mexicana de Ciudad Juárez, y demuestra que las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Felicidades. Muchas Diana. gracias, igual. Lunes de Agenda Politécnica. Mire, si bien las grandes cantidades de sargazo representan un problema ambiental, pero esta alga pudiera limpiar el agua que ensucia la industria textil. Bueno, pues estudiantes del Instituto Politécnico Nacional encontraron una solución, como nos cuenta Judith Hernández. Es día de Agenda Politécnica y hoy hablaremos de un sistema electroquímico para remover contaminantes de las aguas residuales de la industria textil mediante el uso de electrodos de biochar, es decir, carbono proveniente del sargazo. Vamos a ver cómo funciona. La proliferación masiva del sargazo, una macroalga que invade el mar y las playas, puede afectar a los ecosistemas marinos al bloquear el paso de luz solar, además de que impacta negativamente en el turismo. Para aprovechar esta macroalga, estudiantes de posgrado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN utilizan el sargazo como materia prima para elaborar electrodos para limpiar las aguas residuales de la industria textil. El primer paso es convertirlo en biochar, es decir, carbono. Una vez que lo tenemos seco, procedemos a triturarlo para poder almacenarlo de mejor manera. Una vez que da de esta manera, se procede a realizar la molienda utilizando este molino y obtenemos lo que es este polvo. Este polvo es el que se mete en estos reactores, se hace la transformación y obtenemos de esta manera lo que es el biochar, que es nuestra materia prima de la cual van a ir rellenos nuestros electrodos. Los electrodos se introducen en las aguas residuales para que el biochar absorba los contaminantes. Una vez que se le pasa corriente al material, en este caso los electrodos de carbón, de biochar, liberan electrones, liberan partículas que al estar en contacto con las partículas que tiene el agua, empiezan a atraerse. Las propiedades de absorción del carbono hace que retenga los contaminantes. El equipo busca utilizar energías limpias tanto en el proceso de transformación del sargazo en biochar como en el proceso electroquímico de descontaminación. La energía que vamos a utilizar como complemento en este proceso es la energía solar. Aquí, como pueden observar, este es un panel solar de silicio. Además, apuestan por la eficiencia energética en todos sus procesos. Nosotros, a partir de esa problemática que son el costo operativo grandísimo y la parte también del gasto energético, nosotros implementamos este estudio en nuestro sistema para de ahí partir que nuestro costo operativo sea menor y pues nuestro consumo energético entre en la parte pues eficiente. Los electrodos rellenos de biochar obtenido del sargazo han dado muy buenos resultados. Hemos identificado desde que remueve el 90% del colorante, del índigo, de las aguas textiles. Disminuimos 50-40% del consumo energético. En un futuro buscarán patentar este procedimiento. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Miguel Escobar. Hasta la próxima. Momento de la cultura, Miguel de la Cruz, después de un fin de semana, pues no largo, pero sí de mucha actividad. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. ¿Cómo estás, Angélica? Buenos días. Pues nada, hay información. Buenos días a todos. Cierra un ciclo el Chamuco TV. Se da un respiro para renovar e innovar en un posible futuro. Saray Campeche tiene los detalles. Con la idea de mantener esa añeja tradición de la caricatura política que tuvieron el Aguizote, la Garrapata o el Chahuiztle, hace 18 años surgió El Chamuco, revista impulsada por Rius.
tienen una forma de dirigir las cosas para que uno entienda todo lo que hace, ¿no? La gente. El Chamuco incorporó a la tinta el video y amplió sus trazos hacia otros formatos, una página web, programas como La Noticiera y contenidos en YouTube. Para mí pues significa una escuela, ¿no?, de los chamucos, de esta formación política, cultural, esta lucha mediática que se da precisamente frente a los medios hegemónicos. En YouTube pues lo puedes ver a la hora que tú quieras, ¿no? Y su estilo, pues claro, y el ingenio que tienen, ¿no?, para hacer lo que hacen, desde las canciones, ¿no?, a rapé cantando o el rap que se avienta el fisgón. Hacia un nuevo año, los chamucos harán una pausa de su programa en Canal 22 y Canal 11, a fin de que otros y otras se animen a tomar esos espacios. Cerrando un ciclo que el Chamuco TV cumplió, ¿no? Un momento en el que no había tantas mesas de análisis de izquierda. Y bueno, pues nosotros creemos que las nuevas generaciones, nuevas figuras, nuevas voces, tienen que también entrarle ahí a esta dinámica. Nosotros ya creemos que cumplimos. En la Plaza de las Artes, la fiesta de mayoría de edad entre risas, guiños, fotos y firma con dibujitos de Hernández, El Fisgón y Rapé. Con imágenes de Cristian Aguilar, 11 Noticias, Saray Campeche. Filmada en Yucatán, El monstruo de Xibalbá, de Manuela Irene, cuenta la historia de un niño que de pronto busca entender qué es la muerte y se encuentra con un ermitaño que le enseña a mirar el mundo, personaje entrañable. Aquí los detalles. Rogelio Ojeda, él es un actor nato, o sea, yo no pude encontrar a alguien mejor para interpretar la película. Yo sabía que en ese casting me estaba jugando pues todo, ¿no? Ok. El monstruo de Xibalbá ya en cines. Bueno, efectos especiales, monstruos, ovnis, extraterrestres y 3 fantasmas dan cuenta de lo grotesco y lo exagerado del cine Z. Con Cine Z, Richard Viqueira decidió hacer un homenaje a este género cinematográfico, en donde se conjuntan los monstruos, los ovnis, los extraterrestres, los fantasmas. Es un tipo de cine que apela más, como su mismo nombre lo indica, a la pasión que muchas veces al talento, ¿no? En varios sketches prevalecen estos elementos icónicos de los efectos especiales. Como ustedes ven esta pantalla verde, estos personajes que siempre están vestidos de verdes y que se dedican a la captura de movimiento, pues que de pronto hacen personajes tan famosos como estos gorilas gigantes y todo, pero en realidad los actores que los representan son anónimos. La excentricidad, lo grotesco y exagerado son algunas de las características del cine Z. Y aunque se han llegado a calificar como algo burdo, también pueden representar una cualidad. Que con la llegada de la inteligencia artificial creo que vamos a valorar muchísimo los defectos, los errores, la condición humana, ¿no? Apegado a esta estética de la pantalla, Cine Z es una experiencia cómica que sabe trasladarse al arte vivo del teatro. Que en realidad es muy cercano a lo que ocurría con Shakespeare, ¿no? En Shakespeare no había una escenografía y decían, este es el mar, ¿no? Y aquí pues lo que hacen los actores es hacerlo exactamente lo mismo, estar en una pantalla verde y les dicen, en esa pantalla verde se va a reflejar el cosmos o se va a reflejar un paraíso. Y el actor se lo tiene que imaginar y el espectador se lo tiene que imaginar. Cine Z tiene funciones de miércoles a domingo hasta el 21 de diciembre en el Teatro Sergio Magaña. Con imágenes de Luis Virgilio e información de Mauricio Romo, 11 Noticias. Vámonos al libro del día, es Mortis Causa, de Luisa Reyes Retana, editado por el sello Hilo de Aracne de la UNAM. Este libro en voz de su autora. Es una novela de ciencia ficción, la clasificaría como novela breve, no son ni 100 páginas. La historia para tu audiencia es la de 4 estudiantes a los que les encargan encontrar los cadáveres idóneos para el estudio, dentro de un lote inmenso de cuerpos que nadie reclamó y fueron donados a la ciencia. Y estos estudiantes tienen la intención de concebir estos cadáveres como un poco más que desecho médico. ¿Qué son? ¿Por qué están ahí? ¿Cómo terminaron ahí?
y quieren verlos como sistemas, no como órganos aislados. Entonces la novela trata de cómo estos estudiantes se conectan con estos cadáveres y viven sus experiencias de muerte. Y por supuesto, las cosas no suceden como lo previeron. Bueno, y luego con el 11, debo aclarar, nos hemos atrasado con la entrega, esta semana nos ponemos al corriente, hay quien tiene su libro porque lo adquirió y avanzamos ya 90 páginas. No es gran cosa para los que no hemos podido avanzar porque no hemos tenido el libro de cortesía disponible. Sin embargo, ya prometo que esta semana nos ponemos al corriente. Ese montón de espejos rotos del maestro Gonzalo Celorio, Premio Cervantes, editado por Tusquets. El X de hoy es de Rosa Madrigal y dice: por lo pronto, de lo vivido y de lo escrito, esto es lo que hay. Gracias por esta aportación. Leamos aceleradamente para ponernos al corriente. Hoy se cumplen 60 años de la partida del poeta español César González Ruaro. En su honor, el poema del día Explicación, que en alguna parte dice: una tarde de mirada infinita moldeaba entre mis manos un poema que al doblar una esquina como ave fugitiva voló para cantar en una rotativa. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Qué bueno que hiciste la aclaración, Miguel, de que van 90 páginas, digamos, el conteo de todos los días, sí, pero se pueden poner al corriente, ya lo mencionábamos, Miguel. Como es una lectura de largo aliento, sí, pues yo estaba pensando que en vez de leer los que vamos atrasados, 15 páginas, sí, leamos 17 o 18. Y en algún momento vamos a empatar con los demás lectores, que no es mucho para un libro de 500 páginas, claro, apenas vamos arrancando. Y además ya rumbo a la sala de lectura, pues siempre uno se puede poner ahí al corriente. Eso también, en uno el tramo puede final ajustar tiempos y extensión de la lectura en el transcurso de la misma. No es grave, es un referente además lo de las páginas diarias, claro, porque eso nos hace saber que a ese ritmo acabamos la lectura sí o sí. Claro, pero de cualquier forma, pues cada quien tiene su ritmo y que no se desesperen, la cosa es leer. Sí, que nos entienda, porque toda la industria editorial se va para la FIL, todos tienen que hacer movimientos en su administración, en cuentas, en almacenaje, sí, y ahí es donde nos desfasamos. Me estaba acordando que ya nos había pasado esto, anteriormente en estas fechas, regresando de la FIL, no podemos hacer la continuación inmediata si hay algún desajuste por ahí, como el que ahora pasamos, pero no pasa nada. Rápido se va a ir eso, Miguel. Oye, vienen las pastorelas, ya nos adelantabas que incluso sí, también el cascanueces. ¿Qué hay para esta semana, Miguel? Bueno, pues el cascanueces empieza temporada. Hay una pastorela barroca en la Casa del Risco. Parece que es primer año que se hace, y pendiente de la pastorela de Tepozotlán, que empieza generalmente 15 o 16 hasta un día antes de la Navidad. Entonces, pues habrá que poner el ojo en eso, y están anunciándose muchas obras, fíjate, que rodean las fechas decembrinas clave, ¿no? Año Nuevo, Navidad. Habrá que también buscar en la cartelera, porque hay algunas que hasta se lanzan a hacer función el 25. Ah, sí. Que no es mala idea, ¿eh? Claro. No es mala idea después sí, del después de exactamente de o comer antes, recalentado, ahí está una opción cultural, pues sí, que siempre, pues acorde a las fechas, nos queda muy bien. Ya los pondremos al tanto, así que pronto veremos el apunte de cada una de las actividades que hay. Sí. Aquí en el Zócalo generalmente ha habido mucha actividad en estos claro, días. También. Sí. Y en las demarcaciones, en las alcaldías, de pronto hacen en su explanada cosas, actividades especiales. Y muchas veces son compañías comunitarias, compañías teatrales, ¿cierto?, o dancísticas comunitarias, que también vale la pena ver porque es el talento local, Miguel. Sí, cómo no. Hay una ebullición de grupos teatrales que en esta época aprovechan el género de la pastorela, y no solo la de Tepozotlán, y no solo la barroca, sino que hay mucha actividad teatral escénica navideña. Por supuesto, Miguel de la Cruz, pues esta semana será determinante, por lo menos pues por lo pronto te agradecemos pues que nos adelantes lo que viene para estar muy pendiente y seguimos pendientes. Claro que sí, aquí estamos. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Miguel de la Cruz, te vemos mañana. Nos vamos a ir de la cultura pues a un corte. Al regresar vamos a hablar sobre estas elecciones presidenciales allá en Chile. Concluyó la segunda vuelta y hay un ganador ya con una clara ventaja, es la ultraderecha. Volvemos. A las 7 de la mañana en el tiempo del centro tenemos un resumen de noticias. Auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador de Chihuahua, César D., por su posible participación en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Ministerio Público de la Federación aporta la información probatoria para que una jueza emita la resolución. Detienen a Jesús G., exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, presuntamente acusado de participar en el desvío de millones de dólares. Es investigado por la supuesta participación en la red de desvío de más de 5,000 millones de pesos durante la gestión del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Hacen un llamado a la sociedad, niñas, niños y adolescentes de la Red Nacional de Impulsoras e Impulsores de la Transformación para que se respeten sus derechos humanos. Coinciden en la importancia de hablar con una persona adulta ante cualquier situación que transgreda sus derechos. La Fiscalía General de la República precisa que el proceso de investigación por uso ilícito de atribuciones y facultades contra la presidenta de la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo C., inició en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado. Se realiza en Hidalgo una consulta ciudadana a sus habitantes de Tula, Titalaquia y Tlaxcuapan. Esto con la finalidad de saber si estaban de acuerdo o no en que se construyera el parque ecológico y de reciclaje en la región. En los deportes, Toluca es bicampeón del fútbol mexicano, levanta su título número 12 y lo hace de la mano de Alexis Vega, la figura que apareció cuando más se le necesitó. Bueno, vámonos con información internacional y es que mire, este domingo Chile regresó a las urnas para ejercer su derecho al voto. Estuvo marcado por una segunda vuelta de elecciones presidenciales. De acuerdo con el informe del Servicio Electoral, esta jornada transcurrió de manera tranquila y ordenada. El ultraderechista José Antonio Kast obtuvo un rotundo triunfo. A continuación, les compartimos más detalles. El ultraderechista José Antonio Kast ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile este domingo. Algunos dicen, tú tienes la solución fácil para todo. No, es muy difícil, pero sí aclarar que no es de un día para otro. Vamos a tener un año duro, muy duro, porque las finanzas no están bien. Kast consiguió el 58% del total de votos. La centroizquierdista Janet Jara obtuvo 41.8%. Jara reconoció y felicitó el triunfo de Kast, quien asumirá el mando el próximo 11 de marzo, cuando termine el periodo del actual presidente, el centroizquierdista Gabriel Boric. En su campaña, Kast dio un ultimátum a 334,000 personas migrantes irregulares para que dejen Chile antes de marzo. Quiero decirles a los inmigrantes irregulares que les quedan 111 días para dejar Chile voluntariamente. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar. El ahora presidente electo fue increpado por una persona venezolana. Lo que pasa es que cuando entramos, lamentablemente, tuvimos que entrar por la ventana, pero somos personas honestas. Yo sí lo sé, pero lo que yo les pido para poder ordenar la casa, para poder distinguir quién es quién, es hacer una salida y después volver a entrar. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y precisamente para poder profundizar en este tema nos enlazamos con Manuel Ortiz, periodista, sociólogo y consultor de Democracy Action Lab de la Universidad de Stanford. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Angélica, muy bien, ¿cómo estás? Gracias. Muy buenos días. Buenos días, gracias por esta comunicación. Pues referirnos precisamente a esta jornada electoral allá en Chile, la segunda vuelta, una ventaja importante para el ultraderechista José Antonio Kast. ¿Cuál es la lectura que nos puedes compartir sobre este triunfo? ¿Regresa la ultraderecha a Chile? ¿Qué es lo que desde tu opinión, desde tu análisis, pues permitió que la ultraderecha regresara a este país? Regresa la ultraderecha, como bien dices, pero no es cualquier ultraderecha.
Chile ha seguido un péndulo entre izquierda y derecha en los últimos años, pero nunca habían tenido, después de la dictadura de Augusto Pinochet, a un pinochetista, alguien al que algunos sectores consideran incluso un fascista. Así es como está llegando José Antonio Kast, que abiertamente ha hecho apología a la dictadura de Augusto Pinochet. Así es que primeramente es una afrenta para las personas, para los sobrevivientes, que aún hay sobrevivientes de esta dictadura. Hemos hablado con algunos que han estado presos, que fueron torturados durante la dictadura, y repito, esta es primeramente una afrenta con ellos. Por otro lado, hay, sobre todo, yo estoy en Santiago de Chile, pero en Valparaíso hay grupos antifascistas que tienen una tradición de resistencia a la represión que también ha sido histórica aquí en Chile contra los movimientos considerados de izquierda o de derechos humanos o de derechos civiles, y estos grupos tienen mucho miedo. Ahora bien, ¿por qué llega José Antonio Kast? Habría que decir que José Antonio Kast ha sido funcionario, ha sido diputado del 1996 al 2000, luego del 2002 al 2018, y prácticamente no tiene ningún logro, no es un personaje carismático, no es un personaje que realmente a la gente le guste, es un personaje muy gris. A mí me parece, y no solo lo digo yo, sino hemos hablado con muchos analistas, con muchas personas, hemos hecho mucha calle aquí en Chile, y hay dos puntos que lo hacen ganar. La seguridad, el discurso de seguridad y esta narrativa en contra de los migrantes, el cual José Antonio Kast, al igual que Donald Trump en su momento y actualmente, ponen en un mismo saco. Es verdad, hablando con especialistas, que Chile ha tenido un ligero incremento en la delincuencia y los residentes de distintas ciudades, de distintas poblaciones, lo sienten y lo saben, y eso es una preocupación. Pero Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina. Así es que podríamos decir que la ultraderecha le ganó en la narrativa a la izquierda. ¿Por qué también le ganó a la narrativa? Posiblemente tres cosas. Una, porque tienen el control de los medios de comunicación, están en manos de la ultraderecha. Tienen las redes sociales, como sabemos hoy en día, y esto no es particular de Chile, las redes sociales, el algoritmo en las redes sociales, las narrativas en las redes sociales tienden a ser de ultraderecha. Los dueños de estas grandes plataformas son personas ya marcadamente, abiertamente de derecha que impulsan estos gobiernos. Y habría que mencionar también que Kast viene de una línea. Quiero mencionar otro personaje, Jaime Guzmán, que fue el ideólogo de la dictadura en Chile, que fue incluso quien ayudó a redactar la Constitución de 1980, con la cual va a gobernar Kast, porque el presidente Boric no logró la constituyente, entonces se va a gobernar con una constitución de la dictadura. Jaime Guzmán, que es el ideólogo de la dictadura de Augusto Pinochet, creó algo que se llamó la Unión Demócrata Independiente, la UDI, de la cual Kast fue un militante por muchos años, trae toda esa doctrina de ultraderecha, y parte de lo que decía la UDI le llamaban la doctrina social, que era la presencia de la ultraderecha en las calles. Hay que diferenciar esto porque hay muchas derechas que no tienen aproximación comunitaria, popular, pero la derecha de la cual viene Kast sí lo tiene, repito, no es que Kast sea un personaje muy querido, muy popular, pero este movimiento ha hecho mucho trabajo de calle en un sentido clientelista, también espantando a la gente con respecto a los migrantes. Sí. Otra cosa que decir es que Kast va a tener que gobernar en una alianza con otras derechas que existen en Chile. Chile tiene varias derechas. Por un lado, con el Partido Social Cristiano y el Partido Libertario, que están todavía más a la derecha que el Partido Republicano, que el partido de Kast, pero también con otra derecha un poco más al centro, que es Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente. Él va a tener que negociar con estas diferentes derechas para gobernar el país. Claro. Ha prometido sacar a los inmigrantes y no ha dicho cómo lo va a hacer. Y quiero cerrar con esto. Sí. El miedo es latente de una posible represión. Y obviamente hay similitudes ideológicas y posiblemente en acciones con el presidente Donald Trump, con el presidente
del Salvador Bukele, que hay que decirlo, hoy en día es un dictador. Ahora bien, Manuel, muy fuerte lo que acabas de mencionar, importantes los antecedentes que nos has narrado. ¿Qué entonces podríamos esperar que le espera al pueblo de Chile? Porque si bien has pues mencionado este plan que tiene para los migrantes, que pues lo ha dicho de forma clara y abierta, pero también sabemos que no tendrá una mayoría en el Congreso, por esto que tú relatas que tendrá que negociar con las otras derechas de Chile y quisiera saber si desde tu perspectiva se podría retroceder también en derechos, quizá particularmente en derechos ganados para las mujeres, en igualdad de género. ¿Cómo ves qué es lo que le espera al pueblo de Chile? Eso es lamentablemente lo que están esperando analistas locales, periodistas, personas que, repito, llevan muchos años en la resistencia y en el trabajo por estos derechos ganados con luchas, y no solamente ganados en las izquierdas que han tomado el poder, sino en distintos movimientos apartidistas. Eso es lo que esperan, que José Antonio Kast vaya a implantar con el pretexto, y lo quiero decir así, de la seguridad. Y digo pretexto porque cuando la derecha ha gobernado el país, no ha mejorado las condiciones de seguridad en el país. De hecho, todo lo contrario, la ha empeorado, ya están los números. Sin embargo, lo que sí pasa con las derechas es que siempre hay un retroceso en garantías, en derechos civiles, en derechos humanos, y eso es lo que podríamos esperar, pero todo va a depender también de las distintas resistencias. Si bien hoy en día vemos que el pueblo chileno votó por la ultraderecha, también debemos tomar en cuenta que el pueblo chileno se ha caracterizado por tener movimientos de resistencia muy fuertes. En Valparaíso, que es posiblemente el bastión de la resistencia, donde, repito, hay muchos grupos antifascistas, se preparaban para recibir el anuncio de las elecciones con una protesta. De última hora se canceló, pero se habla ya de movilizaciones que van a venir en cuanto ya el presidente Kast, que tome posesión en marzo, en cuanto empiece a hacer este tipo de reformas, porque seguramente las va a hacer, comenzará una serie de protestas que muy posiblemente también serán reprimidas. Y esto lo digo porque Chile, repito, tiene una historia de represión muy fuerte. Recordemos que aquí una de las estrategias que ha habido en Chile es la agresión ocular. A las personas se le han sacado los ojos en los distintos movimientos, y eso es una práctica que de hecho se copió después en Colombia, donde también aquí los carabineros, pero en Colombia las fuerzas del orden también copiando esta tremenda tradición de Chile, también sacando los ojos a los activistas. Manuel, nos compartiste muy amablemente algunas imágenes de simpatizantes precisamente de este personaje de José Antonio Kast, pues algunos utilizando gorras con esta leyenda que se ha vuelto muy popular en Estados Unidos de Make America Great Again, incluso pues ya en los festejos de José Antonio Kast, pues también algunos de sus simpatizantes con ya algunas gorras con Hagamos a Chile grande de nuevo, que también pues es una apología precisamente pues a esta frase allá en Estados Unidos. Él mismo ha declarado tener afinidad, como lo mencionabas, por El Salvador, por Argentina, por los gobiernos de esos países y particularmente de Estados Unidos, más allá de la influencia en José Antonio Kast de estas ideologías de derecha de Estados Unidos. ¿Tú verías alguna intervención, alguna injerencia en estas elecciones y pues en adelante en el gobierno de José Antonio Kast por parte de Estados Unidos? Absolutamente, el gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por ser injerencista en América Latina, y Chile no es ni va a ser la excepción. Pero hay que tomar en cuenta también algo, que el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, su movimiento MAGA, Make America Great Again, va en picada. Incluso muchos de los republicanos muy conservadores que lo apoyaron hoy en día están tomando distancia. Esto en fin, a Kast le tocará un Trump que día a día se debilita. Y como podemos ver aquí en las imágenes, ¿sí? Muchos de los simpatizantes del festejo de ayer de Kast portaban gorras con esta leyenda Make America Great Again. Cuando les pregunté que qué significaba eso y que qué relación tenía con Kast,
me decían, son lo mismo, el mismo bando, la misma ideología, Sí. vamos adelante con esto. Es realmente preocupante eso porque sabemos qué significa Make America Great Again, que en realidad es un movimiento que yo diría, y no solo yo, sino varios, que es un movimiento de corte fascista. Pues ahí está Manuel Ortiz, periodista mexicano y sociólogo, también consultor de Democracy Action Lab, Stanford University. Te agradecemos mucho este análisis, pendiente de lo que ocurra allá, pues estemos en contacto para saber pues estas protestas, cómo se van a desarrollar, las primeras acciones que estará tomando en marzo próximo posesión José Antonio Kast, y por supuesto pues el papel muy importante de la que ahora se convierte en oposición. Entonces, agradecemos mucho por lo pronto que nos hayas dado esta comunicación y que tengas un excelente día. Un gran día para ti también, gracias a ti. Gracias Manuel. Vamos a continuar con más. Mire, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó precisamente al próximo presidente de Chile, José Antonio Kast, quien resultó triunfador en las elecciones de este domingo. A través de sus redes sociales, la mandataria externó su felicitación al pueblo de Chile por la jornada electoral que calificó como pacífica y democrática. Confió en que los gobiernos de México y Chile seguirán trabajando por el bien de ambos países de la región. Les vamos a compartir ahora a continuación el perfil de José Antonio Kast, este candidato de la extrema derecha que ganó la presidencia allá en ese país. La ultraderecha regresa a Chile. En su tercer intento, José Antonio Kast llega a la presidencia. Ha sido criticado por sus posiciones conservadoras y retrógradas en temas de género y feminismo. Por ejemplo, cuando se opuso a la despenalización del aborto. También llegó a proponer eliminar el Ministerio de la Mujer, o como cuando en 2022 equiparó el feminismo radical con la pederastia. Esto para sacar de contexto las declaraciones de la entonces ministra de Igualdad de España, Irene Montero, quien hablaba de promover los derechos sexuales y la educación sexual desde la infancia. O cuando en 2021 mostró su rechazo a la aprobación en el Congreso chileno del matrimonio igualitario. Para nosotros el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Kast ha participado en eventos de la derecha internacional, como la Conferencia Política de Acción Conservadora, CEPAC, celebrada en mayo de este año en Budapest, Hungría. Oportunidad en la que como candidato presidencial anticipó la política xenófoba con la que conduciría su gobierno con este ultimátum a las personas migrantes. El que entre ilegal no se quedará, se va. Y si no se va voluntariamente, lo vamos a detener y lo vamos a expulsar del país, afirmó. Cientos, miles de inmigrantes ilegales entraron a Chile de manera ilegal. Y el problema es que nunca más salieron de Chile. Entre ellos tenemos criminales, asesinos, miembros de bandas internacionales, violadores, abusadores. Mantiene afinidades ideológicas libertarias, como la de los presidentes de Estados Unidos Donald Trump y de Javier Milei de Argentina, premisas como el Estado debe intervenir lo menos posible y la defensa del libre mercado. El pensamiento de Kast ha estado influido por las dictaduras militares autoritarias más extremas. Paradójicamente, Kast, de 59 años de edad, proviene de una familia de migrantes alemanes. Es uno de los 10 hijos de Michel Kast, político alemán, quien viajó a Chile en 1950, tras haber sido miembro del partido nazi de Adolfo Hitler. Su hermano Michel formó parte del gobierno del dictador Augusto Pinochet. El ahora presidente electo de Chile comparte las tesis políticas, económicas y sociales que implementó Pinochet, quien dijo habría votado por él si estuviera vivo. Privatizaciones masivas, reducción del gasto público, gobierno autoritario, sin partidos de oposición, control de prensa y reducción del estado de bienestar. 11 Noticias. Cindia Anabel Cerda Salinas. Con esta llegada a la presidencia del ultraderechista José Antonio Kast, que será hasta el próximo 11 de marzo de 2026, bueno, pues de esta manera Chile se va a sumar a la lista de 8 países de América Latina que actualmente están gobernados por partidos de derecha, y nos referimos a El Salvador. Ahí lo puede usted ver, este mapa que le hemos preparado. También está Costa Rica, está Panamá, está Ecuador, Perú, Bolivia,
Paraguay y, como sabemos, Argentina. Y mire, otro país que está transitando elecciones para conocer a su nuevo presidente es Honduras. Han pasado ya 2 semanas de estos comicios y continúa el escrutinio de manera polémica. El Consejo Electoral de Honduras reanudó el conteo de los votos de las elecciones presidenciales realizadas el domingo 30 de noviembre. De acuerdo con el conteo oficial, va en la delantera el candidato también de derecha, Nasri Asfura, del Partido Nacional, y quien fue apoyado en la campaña por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En tanto que el candidato liberal Salvador Nasrallah reclama el triunfo de acuerdo con las actas en su poder. Honduras cumple así, como le mencionaba, 2 semanas en la incertidumbre. Ahorita en ascuas, ¿verdad? En vilo y en incertidumbre es quién será el presidente de la República. Está muy claro que la tendencia marcada se la disputa Partido Liberal y Partido Nacional. La ex candidata presidencial del Partido Libre, Richie Moncada, condenó la injerencia de Trump en estos comicios y es que reiteró que deben anularse debido a las irregularidades documentadas. Vámonos ahora hasta Australia porque mire, en Bondi Beach, la playa más famosa de ese país, se registró un ataque durante una celebración judía. Al menos 16 personas lamentablemente perdieron la vida y las autoridades clasificaron este hecho como un ataque terrorista. En Australia, cientos de personas de la comunidad judía celebraban el primer día de la festividad del Hanukkah en la playa de Bondi, en Sydney, cuando 2 sujetos armados dispararon indiscriminadamente, mataron a por lo menos 16 personas e hirieron a otras 42, entre ellas 2 policías. Corrí a la playa, fue bastante aterrador. Y sí, finalmente regresé para ver qué pasaba. Bueno, ahora nos vamos hasta Palacio Nacional, inició la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias, tenemos más información y nos vamos a enlazar hasta Frankfurt, Alemania, con José Navarro de la Deutsche Welle. Asuntos económicos. José Navarro, cuéntanos las reacciones en las bolsas frente a diversos acontecimientos. Buenos días y buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Frankfurt. Vemos cómo las bolsas europeas toman un poco de oxígeno al inicio de esta semana prenavideña y vemos cómo el índice Stock 600, que nos da una imagen general de las bolsas y del mercado europeo, comienza la semana con una subida de en torno al 0,85%. Los inversores aquí en Europa no esperan sustos esta semana. Lo que se refiere a política monetaria, el jueves se reúne por última vez este año el Banco Central Europeo y los inversores esperan que la Lagarde anuncie que los tipos de interés aquí en Europa se mantienen en el nivel actual. Los inversores miran ahora más hacia Estados Unidos, donde se van a publicar cifras que estaban retrasadas de empleo y de inflación que podrían marcar el tono para lo que falta de año en las bolsas y en los mercados internacionales. Aquí en Alemania los ojos están puestos en Berlín, donde los enviados de Estados Unidos con Zelensky y algunos líderes europeos están reunidos y se van a seguir reuniendo este lunes para ver cómo pueden concretar más un posible plan para poner fin a la guerra en Ucrania, ante la posibilidad, eso sí, de que Ucrania abandone definitivamente la idea de unirse a la OTAN. Las acciones de las empresas armamentísticas europeas están cayendo. Por darles un ejemplo, las acciones de la mayor en Alemania, que es Rheinmetall, están cayendo más de un 2,5%. Y para esta semana importante también estamos pendientes del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Está previsto que von der Leyen vuele a Brasil a una cumbre para firmar el acuerdo, ese importante acuerdo entre el bloque del Mercosur y los países europeos, pero en las últimas horas de nuevo resurgen las dudas de la posibilidad de que eso ocurra, porque Francia, un importantísimo país dentro del bloque, sigue manteniendo su oposición al texto. Pues ahí estamos. Gracias, José Navarro, pendiente de las situaciones que se generen en estos días. Hasta luego. Así es. Muchas gracias a ustedes. Les mando un saludo desde Frankfurt. Hasta la próxima. Un saludo de regreso a José David Navarro de la Deutsche Welle y nos vamos a Ciencia.
La temporada navideña ya arrancó y por supuesto información de ciencia que se combina con esta temporada. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días, bienvenido. Pues, muchas gracias, con mucho gusto de saludarte, Angélica, y pues efectivamente hay información relacionada con la temporada y ya que iniciamos esta época navideña, la Comisión Nacional Forestal certifica lugares donde los consumidores pueden ir a comprar su arbolito natural sin que esto haga un daño grande a la naturaleza. Vamos a ver de qué se trata. Recorrieron el predio en el Ajusco, zona alta al sur de la Ciudad de México, para encontrar el ejemplar deseado, afilado, frondoso y con un aroma propio del bosque. La verdad está muy padre buscar el árbol, cuál es el bonito para la casa y todo, y ya luego pues la experiencia de subirlo y así está. Pues te une con la familia. Porque respetan mucho a los árboles, a la naturaleza y sí son muy cuidadosos de la siembra. De hecho, cada año veníamos y veíamos arbolitos bebés que han crecido mucho. Es una escena de la temporada, cuando familias acuden a las plantaciones forestales autorizadas del país para obtener un árbol natural de Navidad. Se distribuyen en 17 estados y están certificados por la Comisión Nacional Forestal u organismos afines. Y se llevan un arbolito, inmediatamente nosotros plantamos otro, inmediatamente para que nunca se esté sin arbolitos. Y todo tiempo, pues ya ve que un arbolito pues tiene pues varios beneficios para toda la gran Ciudad de México, que se va el oxígeno para allá y el agua especialmente también. La técnica de corte ayuda. Al tronco podado se le deja una rama, de la cual se forma un nuevo árbol. Se puede aprovechar así hasta 10 veces. Cada arbolito que cortamos dejamos una ramita. Y si, pues para nosotros es mejor porque hagan de cuenta ya no lo sembramos directo al suelo, sino que ya está enraizado y esa ramita se va más rápido. Ya se ahorra 1 o 2 años. Es una alternativa para celebrar y apoyar a productores nacionales que resguardan los bosques. Con imágenes de Cristian Meléndez, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas anunció el registro de una nueva especie endémica de gecko en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, a la que se denominó salamanquesa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán. El ejemplar fue capturado por primera vez en 2020 por brigadas comunitarias de vigilancia. Aunque inicialmente se pensó que correspondía a otra especie, una investigación exhaustiva realizada por científicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Nacional Autónoma de México, que concluyó estos estudios moleculares y morfológicos, confirmó que se trata de un gecko distinto y único en la región y por supuesto en el mundo. Y vamos a temas del espacio. Los futuros enjambres que formarán satélites artificiales podrían deteriorar las imágenes captadas por telescopios espaciales como el Hubble, de acuerdo con un estudio publicado por la revista Nature, y es que el impacto de los satélites en la astronomía es inmenso. Escuche bien, hasta 96% de las imágenes captadas por los telescopios podrían verse afectadas en la próxima década, con hasta 90 rastros luminosos por toma. El número de satélites en órbita aumentó de 2.000 a 15.000 desde 2019. Alejandro Borlaug, del Centro AMES de la NASA, simuló 18 meses de observaciones para 4 instrumentos, incluyendo el recién lanzado SPHEREX y el ya veterano Hubble. Los resultados muestran riesgos científicos importantes, desde confundir asteroides peligrosos hasta perder fenómenos breves. Es la información que tenemos este día. Rafa, pues interesante esto que nos planteabas sobre los arbolitos de Navidad. Se vuelve a plantar ahí mismo donde se llevan un árbol de Navidad, se vuelve a plantar otro y pues de alguna manera eso permite que siga la vida de los árboles de Navidad. Por supuesto, y creo que hay que valorar muy bien estas técnicas porque se han refinado muchísimo durante las últimas décadas que se ha organizado esta actividad. No solamente producir árboles permite a las personas que viven en las zonas altas ganar bosque, es decir, esas zonas que antes se utilizaban para cultivos agrícolas, ahora las utilizan para plantar árboles de Navidad o pinos. El pues. pino. Y entonces el pino es el árbol, digamos, natural del ecosistema y esto permite primero regenerar esa zona. Estas zonas ya están muy regeneradas, pero también las técnicas se han perfeccionado de modo que, por ejemplo, un tronco puede dar hasta 10 árboles si se sabe podar bien, es decir, se deja una ramita. Sí. Por otro lado, por cada árbol que se corta,
están obligados a por lo menos plantar uno. Generalmente esto depende también de las plantaciones. Ellos tienen capacidad para plantar muchos más porque también tienen sus propios viveros. Se han desarrollado, digamos, ya también técnicamente para que puedan mantener bien el bosque. Entonces, esta se tiene que dejar de ver como una técnica que daña el bosque, todo lo contrario, es algo que fomenta el cuidado del bosque y se hace pues ya de manera regular en 17 estados del país. Y favorece además la actividad productiva. Gracias, Rafa, te vemos mañana. Nos saludamos mañana por acá. Gracias. Vámonos a un resumen de noticias. Mire, informa la presidenta Claudia Sheinbaum que el paquete arancelario representa una estimación de alrededor de 30,000 millones de dólares anuales. Esta medida busca proteger alrededor de 350,000 empleos. Chile vota una segunda vuelta por el ultraderechista José Antonio Kast para jefe de Estado. Estiman que estas elecciones lleven al país al giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura militar de Augusto Pinochet en 1990. En 11 Noticias platicamos este lunes con Manuel Ortiz, periodista y sociólogo mexicano, también consultor de la Universidad de Stanford. Ahí desde Chile nos envió un testimonio de un profesor sobre su postura sobre este nuevo rumbo que tomará el país. Bueno, pues así llegamos al final de este espacio informativo. Agradecemos a todos los que nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y las redes sociales. Que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Buenos días.